And explain to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Importantes del programa de gobierno mundial del anticristo es hacer guerra contra los santos, guerra contra los cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, se hayan quedado en la gran tribulación, y los judíos piadosos mesiánicos que no van a querer hacerse marcar en la frente o en la mano derecha, y no van a querer adorar, al igual que el resto de los cristianos, la imagen de la bestia y a la misma bestia. La palabra nos enseña que el anticristo, teniendo autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, teniendo autoridad mundial, ha de hacer guerra. Escúchalo bien, guerra es guerra, guerra contra los santos, guerra contra el pueblo de Dios, y los vencerá, porque está así escrito en la palabra. Lo que ocurrió con Hitler bajo la Alemania nazi y el holocausto judío será una pequeña, tan terrible las persecuciones que se llevarán contra los cristianos, contra el pueblo del Señor. La actitud de todos los ciudadanos del mundo será abrumadora y venenosamente anticristiana. Los cristianos estarán en total pobreza, porque tiempo antes del arrebatamiento seremos despojados de todo. Si civil en las calles ha de ser en contra de los cristianos, ha de llegar a niveles inauditos, ha de haber anticristianismo por doquier. La violencia física contra cristianos, contra judíos, ha de ser cosa de todos los días. Sucederán disturbios anticristianos en todo el mundo. La violencia general anticristiana y antijudía piadosa será total. Distinguir como imperios en parte crueles y sanguinarios. Imagínense reunidas las tres características de Grecia, de Medo-Persia y de Babilonia en un solo imperio. Y en una sola persona habrá una malignidad increíble. Habrá una malignidad impresionante, espantosa y escalofriante. Eso es lo que la gente debe de entender. Que si no se entrega a Cristo hoy, tendrá que enfrentarse a la crueldad y a la fiereza. Porque el anticristo no solamente matará a los enemigos de su gobierno, sino que matará a su misma gente también, porque no le importará ver morir a su propia gente durante la gran tribulación con tal de mantener su poder. Entonces, el diablo te ofrece, el diablo te quiere dar un anticipo, pero también el diablo después te da una puñalada, porque el propósito del diablo es llevar a la humanidad no al cielo, sino al mismo infierno. El diablo te seduce, te enamora, te coquetea, te hace ofertas, y después que te atrapa, él mismo te destruye y te lleva a la condenación. Entonces, con Lucifer no se juega. Y son las cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado. También nos habla de el dragón. El dragón, en las antiguas historias europeas, se habla de dragones que arrojan fuego, donde los grandes guerreros de aquella época, con sus espadas y con sus lanzas, mataban dragones o defendían a los pueblos. Entonces las antiguas culturas europeas y las antiguas culturas, como la cultura de los antiguos romanos en la época del apóstol Juan, ya conocían estas historias mitológicas de dragones que volaban, que tienen alas, de grandes monstruos marinos, y entonces cosas que Dios habla en lenguaje mitológico y figurado para comunicar su verdad. Entonces, aquí nos habla el apóstol Juan en un lenguaje figurado y mitológico, representado, haciendo referencia a Lucifer como un gran dragón, fiero, feroz, que mata gente. Entonces, por esa razón,
el dragón. En otra parte, dice que el dragón es de color rojo o escarlata. Y el dragón rojo, todos entendemos que es representado, que el diablo es homicida desde el principio. El diablo es derramador de sangre por excelencia. Por eso, cuando usted ve las noticias, el crimen organizado de cualquier categoría derrama sangre a diestra y a siniestra. Mata gente, decapita gente, se balacean, se navajean entre ellos, se sacan las tripas, entonces se hacen picadillo. Entonces hay un derrame de sangre tremendo y escalofriante en el crimen organizado. Entonces esto es lo que, entonces el dragón, el diablo, que también, aparte de que el diablo es malvado, después de su caída, el diablo también es el rey y el jefe del crimen organizado. Por esa razón hay mucho derramamiento de sangre. Y curiosamente es tipificado en el color rojo. Por ejemplo, le voy a pedir al hermano Miguelito que me lea Apocalipsis capítulo 12, verso 9, pero léemelo en inglés, por favor. ¿Okay? Lo puedes leer en la New International Version, if you want. The Bible. That's fine. The Bible. New International Version. That's fine. Revelation chapter 12, verse 9. Hermana Patti, lee por favor Revelaciones capítulo 12, verso 9, por favor. Yo los voy a seguir con mi mirada. En inglés lo va a leer. Okay. Léelo en inglés, por favor. Sí. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Entonces, the dragon is the devil. Okay, the New International Version says the dragon is the devil. En el griego, dragon o dragón es la palabra diabolos. Y el diabolos, en el contexto, está representado con un ser angelical. Entonces, el diabolos que se menciona aquí es el Satán que mencionan en el Antiguo Testamento, y es el diablo, es Lucifer. Entonces, léelo en español, por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el gran dragón es la serpiente antigua del libro del Génesis. Y dice que se llama Diabolos y Hasatán. Entonces, es Diabolos y es Satán. Quiere decir que este ser angélico mencionado aquí como dragón es Lucifer. El término latino para Lucifer o Luzbel. Entonces, dragón habla de el máximo líder o el representante más poderoso después de Dios en el universo. Después de Dios en el universo, el ser más poderoso es representado en la figura del dragón. Entonces aquí el dragón aparece como alguien súper poderoso, súper sanguinario y súper extraordinariamente temible, y como un tremendo guerrero contra el reino de Dios. Entonces, si usted pone atención, Lucifer aquí aparece describido de lo más impresionante en el reino de las tinieblas. Y eso es lo temible y lo peligroso. Que la gente dice, oh, es que Satanás es un tonto. Es que Satanás está derrotado. Es cierto que Cristo lo derrotó en la cruz.
Es cierto que Cristo le dio la victoria a la iglesia, pero Satanás no es tonto. Satanás sabe que está derrotado. Él sabe que no va a poder ganarle a Dios ni a Cristo y no va a poder destruir la iglesia, pero él no va a dejar de intentar de destruir a cuantos más se pueda. Entonces, nosotros no podemos menospreciar a nuestro rival, porque Lucifer es sabio, es intelectual, maestro del engaño, maestro del error, es un estratega militar, es el detective del infierno. Lucifer, después de Dios, el más poderoso del universo es él, el rey de las tinieblas. Entonces, no es cualquier figura de la cual nosotros estamos hablando. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, de no descuidar nuestra consagración y nuestra santidad con Dios. Por eso dice el texto, para que Satanás no gane ventaja. Exactamente. Eso lo está hablando a nosotros, la iglesia. Pues no ignoramos sus maquinaciones. El propósito de él es apartarnos de Dios y llevarnos al lugar donde a él le corresponde, porque él sí ya no tiene salvación ni remedio. Y nosotros como cristianos tenemos que perseverar hasta el final y no dejarnos engañar, porque como acabas de decir tú, es bien astuto. Sí, ok. No, yo te escucho cuidadosamente porque es importante lo que dice. Entonces, por ejemplo, nosotros debemos de tener mucho cuidado porque Lucifer no es nuestro amigo. Lucifer es el archienemigo de Dios y el archienemigo de la iglesia. Por la palabra Satanás significa Adversario. Entonces, Lucifer no es nuestro amigo, él es nuestro enemigo. Ahora, claro que nosotros no buscamos problemas con él, pero él está en problemas constantes contra nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de buscar la manera de perseverar, de orar y de luchar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores y huestes de las tinieblas. Por ejemplo, yo como cristiano, como jefe de hogar, como sacerdote de esta casa, por la gracia de Dios, entiendo que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, humanamente hablando, yo no tengo el intelecto suficiente para defenderme de Lucifer y de su reino. No tengo la fuerza suficiente para combatir contra Lucifer y su reino. Yo no puedo derrotar a mis enemigos ni a mis adversarios con mi propia fuerza. Necesito la ciencia del Espíritu Santo. Necesito la potencia sobrenatural y militar del Espíritu de Dios y la autoridad de su Espíritu para poder combatir contra el reino de las tinieblas y contra los adversarios de la fe y nuestros enemigos. Entonces, yo no soy tonto, no estoy loco para combatir contra movimientos que se enredaron con el crimen organizado o contra movimientos que practican el satanismo. Si yo me enfrento contra Lucifer solo, Lucifer me destruye, porque la Biblia dice que él es mayor hecho en fuerza y en potencia que los seres humanos. Entonces, todo verdadero satanista que fue rescatado por Cristo te da un consejo. Jamás te enfrentes a Lucifer en tu propio nombre, a no ser que lo hagas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Hashem Sebaot, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, o en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente con el nombre de Jesús y con el poder de la sangre de Jesucristo podemos enfrentar al máximo líder del reino de las tinieblas. No hay otro nombre. Y esto es lo tremendo. Porque nos ha tocado, recuerdo que en una ocasión, esto es lo tremendo, parte del testimonio. ¿Te acuerdas cuando estábamos recién convertidos, que cuando el Señor nos salvó en la iglesia de la prosperidad de Mount Bellevue, Texas? Entonces, nuestro maestro
el encargado de darnos clases de Biblia, pues yo lo miraba con mucho aprecio y hasta el día de hoy no lo desprecio, ¿verdad? Lo invité a la casa, abrí una célula, porque por medio de células yo tenía hambre de Dios, ganas de buscar a Dios y que me enseñara la palabra. Hasta le dije yo, enséñame a predicar, por favor, porque quiero predicar. Entonces el Señor me libertó y tenía un gozo muy grande. Los hermanos me miraban de que yo estaba en la silla y quería bailar en la silla, quería brincar, quería una alegría grande, porque el Señor me libertó del satanismo, del alcoholismo, de la drogadicción y de la brujería, y muy contento en mi corazón. Entonces lo llevé a la casa y estábamos nosotros y yo invité a mi vecino. Y honestamente al principio no le puse atención y no me di cuenta que mi vecino estaba endemoniado. Entonces los demonios son bien tremendos. Los demonios actúan como si fueran personas normales y te ven con respeto y no dicen nada. Son bien intelectuales. Entonces llegué y me encontré con el hombre y el hombre se asustó y decía, nunca te había visto. Dice, ¿quién eres tú? Y yo, se me hacía raro. Dije, no, este está poseído, este algo tiene algo raro. Entonces, y decía, ¿eres profeta o qué eres? Y entonces le digo, no, le digo, te voy a invitar para que vayas a mi casa, porque vaya la palabra de Dios. Ahorita voy para allá contigo. Entonces fue conmigo. No le puse cuidado, no le puse atención. Que después me comentaron que era un tremendo satanista. Entonces, honestamente, en mi emoción, en mi alegría, no le puse cuidado. Y hasta yo, no sé si estaban mis ojos velados de parte de Dios para que no me diera cuenta. Lo invité a la casa. Y algo raro noté, que no podía entrar. Entonces le digo, ¿qué pasa? Pues, él quería entrar y se regresaba. Y como que le daba miedo. Entonces le dije yo, hasta que me le acerqué, le digo, pasa por favor. Y entonces cuando yo le dije, pasa, él se metió sonriente por la puerta y se sentó con mucha educación. Y le digo, siéntate por favor. Lo traté con amabilidad y todo, pero no me esperaba la manifestación demoníaca después de que él estuviera ahí. El maestro estaba ahí y de repente se empezó a poner nervioso y yo estaba ahí poniendo atención, y el hombre que me trató con mucho respeto a mí le habló a mi maestro y le decía, ¿tú quién eres? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué me discriminas a mí? Entonces, cuando el hombre le comenzó a hablar de esa forma, manifestaba una tremenda potestad cuando estaba hablando. Cuando yo lo vi hablando así, me di cuenta que era un tremendo demonio el que estaba hablando a través de él, porque así hablan los satanistas del crimen organizado, en una tremenda potestad cuando están poseídos. Y cuando de repente él decía, mejor ya me voy. Entonces se fue, salió, pero espantadísimo. Entonces le hablé por teléfono. Bueno, al último, para no hacerla tan larga, como ya había leído Romanos 13, mi esposa se acuerda, leí, le digo, mira, no te portes así, porque la palabra de Dios dice, sométase a las autoridades superiores. Entonces, cuando le dije eso, inmediatamente guardó silencio y se sentó. Y después el maestro se fue, y después nos despedimos todos nosotros y todos se fueron para su casa. Y le hablé y le dije que no hay que tener miedo, que no hay que ser cobardes. Cuando él me dijo que era el diablo el que había entrado a la casa, entonces me espanté, me asusté. Entonces, porque como yo estaba tierno en la fe, yo no quería nada con el diablo. Yo no quería nada, entonces en mi descuido, no sabía yo que había metido al diablo a la casa. Entonces, en mi falta de madurez, de crecimiento, de entendimiento, y por no saber ministrar liberación todavía, entonces pasó que tuve esa experiencia que es tremendo. Lo que pasa con estos diablos, uno nunca sabe quién lo visita, quién llega a tu casa, y si nosotros no tenemos a Dios, si nosotros no tenemos a Jesús y la unción del Espíritu Santo para sujetar,
puede entrar un asesino a la casa, un matón endemoniado, y si nosotros no tenemos la autoridad del Espíritu de Dios, entonces corremos el riesgo de ser víctimas. Me contaron un testimonio de un hombre, un pastor, que lo invitaron a ministrar liberación a un endemoniado. Y cuando llegaron a la casa, le habló el demonio desde adentro y estaba afilando un cuchillo y le dijo: a ti mero te estaba esperando. No, hombre, salió el pastor pero disparado, corriendo, decía: vámonos, vámonos, porque nos van a matar. Entonces el pastor no estaba preparado. Nosotros debemos de estar preparados con la unción del Espíritu de Dios en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la tienda, porque no sabemos nosotros con quién nos vamos a encontrar. Vivimos tiempos peligrosos. Nosotros debemos estar listos para orar por los enfermos en la calle, ministrar liberación en la calle si es necesario, andar bajo la unción del Espíritu de Dios. Entonces, este asunto no es un juego. Satanás es tan real como Dios es real. Y yo me espanté bien feo y fue donde yo comencé a orar y a buscar a Dios. Y también a unas amistades cercanas me comenzaron a dar el testimonio del hermano Adán Andrade. Fue donde yo comencé a aprender más cosas de las que me faltaba conocer. Entonces, ya para no hacerlo tan larga, en continuación ya vamos a terminar casi. Por ejemplo, también sigue la otra parte que encontramos en el texto de Apocalipsis 13. ¿Lo leíste tú en inglés ahorita, el texto? ¿Lo leíste? Ok. En Apocalipsis 13, verso 3, nos habla de una herida de muerte. ¿No lo leyó el texto? Entonces, quedamos que ibas a leer. ¿Qué texto te dije que leyeras? Ok, bueno. Tú lo vas a leer en español y él lo va a leer en inglés, por favor. Lee, por favor, Apocalipsis 13:3 primero en español y luego tú 13:3, ¿ok? En inglés. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Léelo, por favor. One of the heads of the beast seemed to have a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast. Habla de esta bestia y una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces nosotros estamos mirando que dice aquí de la siguiente manera, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Los intérpretes conservadores de la fe pentecostal, de sana doctrina y también de corte calvinista, hablan de que el imperio romano, que perdió su fuerza por un tiempo, volvería, no se extinguiría completamente, sino que resurgiría a través de la historia. Lo cual muchos creemos y creen que el imperio romano reavivado, en el cual se sentará el anticristo después del rapto de la iglesia, es la organización de las Naciones Unidas o el sistema del nuevo orden mundial. Entonces, no estoy diciendo que los que gobiernan en la ONU o en Estados Unidos son anticristos o son diablos. En este mundo hay de todo, hay gente buena y hay gente mala. Me refiero que el sistema de gobierno que se ha levantado encaja a la perfección con lo que será el gobierno del anticristo o la potencia que gobernará el anticristo después del rapto de la iglesia. Y nos habla de una posible muerte y de una posible resurrección. Por ejemplo, también, ya que
habla de la caída y el resurgimiento de un imperio. De la misma forma, los intérpretes más conservadores en la fe nos dan a entender que el gobernante, como es un anticristo, y la palabra anticristo, según algunos exégetas, dicen que anticristo significa en contra de Cristo y al mismo tiempo un usurpador o alguien que se pone en lugar de Cristo. Entonces, al mismo tiempo va a estar en contra y al mismo tiempo va a usurpar el lugar de Cristo, haciéndose pasar como si fuera Cristo. Entonces, aquí está diciendo claramente que también, como este gobernante, dicen algunos, este gobernante imitará a Cristo en todo, porque Lucifer encarnará su maldad en un anticristo. Y ese anticristo también imitará la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto es lo misterioso. Que, ¿cómo va a ocurrir ese misterio? No me quiero meter en especulaciones astrales, no me quiero meter simplemente de una forma clara y sencilla. Pero de lo que sí estamos seguros es de que el espíritu de Lucifer encarnará completamente en esa persona. Algunos dicen que esta persona no será obra de Dios, sino que será un clon de otro ser humano, y que este hombre no tendrá una alma creada por Dios, sino que tendrá el aliento del espíritu de Lucifer, que le dará la malignidad completa en la encarnación de un hombre, pero no creado por Dios, sino creado por el mismo sistema del satanismo de Lucifer. Entonces, cabe la posibilidad de que sí ocurra así. No puedo decir que no, porque ya por ahí han salido la clonación y todas esas cosas, que no voy a hablar de ese tema. Entonces, en Apocalipsis 13, verso 3, nos habla de la herida de muerte, su herida mortal, pero fue sanada. Ahora, en el texto griego, en el Nuevo Testamento, en el texto griego, dice de la siguiente, o lo voy a leer traducido al español, 13, verso 3, traduce literalmente, dice, y una de las cabezas de ella como herida para muerte, y la herida de muerte de ella fue sanada. Entonces, el texto griego utiliza para herida esphagmenon, y para muerte utiliza la palabra thanaton. Entonces, y también para herida utiliza la palabra, cuando dice que es curado de esa herida de muerte, utiliza la palabra plege to thanatou. Entonces, el texto griego comunica la idea de que esta persona o este anticristo va a sufrir un atentado. Y que este anticristo lo van a matar. Pero la resurrección de él, y esto es el debate, la contienda que tienen muchos intérpretes, que dicen que solamente Dios tiene el poder de dar vida. Pero nosotros ya nos dimos cuenta que con la clonación que han llevado a cabo y la alteración genética de ciertos bebés allá en Asia,
y la clonación de una borrega, nos dimos cuenta que no fue Dios el que alteró la genética de los bebés y no fue Dios el que clonó a la borrega. Entonces fue el hombre con la ciencia del mal para alterar la genética de los bebés y también para clonar a un animal. Entonces yo no puedo descartar que Dios le permita a Lucifer hacer un milagro así de escalofriante, donde matan a una persona que es la bestia anticristo, y después el espíritu de Lucifer encarna, la bestia anticristo encarna en esa persona, lo cura milagrosamente, y el aliento de vida no es más que un demonio hecho carne. Entonces, para mí, para Dios nada es imposible, y para los últimos tiempos, Dios puede permitir lo que sea necesario permitir, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces, no me voy a meter más allá de eso, ahí me voy a quedar, porque no quiero terminar, me da miedo, no quiero terminar diciendo una herejía. Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, nosotros vamos a terminar, para nosotros poder terminar pronto, de lo que les quiero decir con la culminación de este tema hoy, de la primera bestia. La primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 hasta el verso 10. Por ejemplo, quisiera pedirle a mi esposa que me lea el comentario del doctor Antonio Bolaños. El primero, que dice lo que nosotros estábamos comentando, para que nosotros podamos comparar las interpretaciones. Por ejemplo, el primer comentario donde habla de una bestia que tenía... ¿Puede leerlo, por favor? Estos cuernos representan el poder terrenal de los gentiles. Estos 10 cuernos se nos mencionan en Daniel 7:24 y están íntimamente relacionados con la estatua de Nabucodonosor. También se nos presentan como 10 reyes. En 1958, a solo 10 años de que Israel había retornado como nación, nace la Confederación de Naciones Europeas. Para enero de 1981 se completa el número propuesto con el ingreso de Grecia para formar la Comunidad Económica Europea. Esta organización ha llegado a desarrollarse poderosamente en la industria y es una potencia militar, lo que Napoleón y Hitler no lograron. Una Europa unida se ve ahora y posee una moneda única, el euro. Actualmente, esta comunidad tiene una capital única, que es Bruselas, Bélgica, donde tienen una supercomputadora llamada la Bestia. Esta parte de Europa fue en el pasado la cuna del resurgimiento cristiano. Hoy han caído en una apostasía sin precedentes. Bueno, entonces, de acuerdo con el escatólogo Antonio Bolaños, nos aclara que lo que está escrito en Apocalipsis 13 hace referencia a un imperio y a un anticristo, y que lo que ha estado preparando todo es el sistema de gobierno que está representado en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ya tiene bastantes años que se manifestó esa señal en todo el mundo. Entonces, no es algo que estamos inventando, es algo que se conoce de hace tiempo. El que no lo conoce es porque no quiere estudiar. Por ejemplo, ¿me puedes leer el otro comentario también que sigue después de ese? Los 10 cuernos que tienen 10 diademas. A los 10, léelo, por favor. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia, Apocalipsis 13:1. Símbolo de poder imperial, lo que indica que representa a todas las naciones. No quiero afirmar categóricamente que de la Unión Europea es donde sale el anticristo, pero sí sugiero hacer un profundo análisis de esta confederación de naciones, pues va a encontrar en sus hechos históricos que de ahí es la Comunidad Económica Europea,
hoy Unión Europea. Y de ahí fue el nacimiento del fuerte imperio romano, incluyendo su propia capital, Roma. No olvidemos que Estados Unidos es parte principal de este imperio. Y aquí está no solamente el poder económico, político, sino también el religioso papal. Así que, efectivamente, aquí vemos la cuarta bestia, espantosa en gran manera, Daniel 7, del 8 al 9. La confederación de 10 naciones de la que el anticristo mismo será la cabeza. Cabe notar que en esta confederación, además de estar en Roma, está la bestia leopardo, es decir, Grecia, la nación número 10 de la Unión Europea. Esta bestia tendrá oposición a Dios como el faraón, toda la crueldad de Asiria, el absolutismo de Babilonia, la ferocidad de los medopersas, la astucia, el Alejandro el Grande y el poderío de Roma. Bueno, entonces nosotros estamos viendo que el intérprete del libro de Apocalipsis, el escatólogo Antonio Bolaños, nos hace una interpretación en su libro Israel, la Fibra de la Profecía, tercera edición, y no es un cuento que nosotros estamos haciendo, sino que no solamente mi persona, sino que varias personas como él, el hermano David Aymon, un judeo cristiano en el cual yo desde recién convertido lo seguí por mucho tiempo. También está otro predicador, el hermano Gary Lee y el hermano Josué Irión, que hablan. Entonces hemos escuchado y estudiado con varios hermanos serios en la fe, y todo concuerda con la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos, el sistema del nuevo orden mundial. Por ejemplo, aquí tengo yo el libro de Saint Ball, en el capítulo 13, página 131, dice de la siguiente manera: Juan vio que del mar subía una bestia que tenía 10 cuernos, con coronas, 7 cabezas, con nombres de blasfemia. Los 10 cuernos se mencionan en Daniel, capítulo 7, verso 24, y Apocalipsis 17 como 10 reyes, y los versículos 1 al 3 se refieren a la última forma del poder gentil universal, un imperio confederado de 10 reinos, el imperio romano avivado, mientras que los versículos del 4 al 10 se refieren al emperador, quien enfáticamente es la bestia. Este imperio romano revivido es una unión de los elementos de los imperios universales anteriores, y el emperador posee las principales características de los emperadores anteriores, a los que se suma el mismo poder de Satanás. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Daniel vio los imperios Babilonia, Medo-Persa, Grecia, representados por el león, el oso y el leopardo, respectivamente. Después vio el imperio romano como una bestia espantosa y terrible, con dientes de hierro y 10 cuernos. Y dice de la siguiente manera, Juan ve esta bestia parecida a un leopardo, con pies de oso y boca de león. Así que el imperio romano avivado tendrá todos los distintos elementos en un gran monstruo que representa la ligereza de Grecia para conquistar, la tenacidad de propósito como los medo-persas y la voracidad de Babilonia. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 formas de gobierno que caracterizaron el imperio romano en tiempos pasados. 5 de ellos existieron. Esta es una diferencia en la interpretación de la escatóloga Saint-Chambaud, pero en una gran coincidencia, y me voy a detener hasta ahí. Y lo que sigue diciendo más adelante, dice, lo que tenemos proféticamente en este versículo es la restauración a la forma imperial, aunque sea sobre un imperio confederado de 10 reinos. La cabeza fue sanada, esto es restaurada, y hay un emperador otra vez, que es la bestia. Entonces, los intérpretes, como Antonio Bolaños, Saint-Chambaud, nos hablan de Apocalipsis 13 como un imperio que tiene que surgir antes del rapto de la iglesia,
lo cual creemos que es el sistema del nuevo orden mundial y que tendrá que crecer y aumentar para que el anticristo se siente. Lo importante del personaje que recibe una herida de muerte y vive. Por ejemplo, tengo un intérprete más aquí, el señor Robert O. Thomas, el punto de vista dispensacionalista clásico, en la página 216. Dice: la bestia de Apocalipsis 13, 1 en adelante. Dice: el punto de vista que caracteriza el dispensacionalismo también identifica a la bestia del mar en 13.1 con una figura futura que es un Cristo falso, quien llegará a ser dirigente del mundo un poco antes de la venida de Cristo. La descripción de la bestia implica hasta cierto punto un conjunto de imperios mundiales, pero las cualidades personales unificadas de la misma establecen que tiene que ser una figura personal que encabeza ese conjunto de imperios. Su número es el número de un ser humano. La bestia está identificada con una de sus cabezas que había recibido una herida mortal, lo cual es una burla al cordero que fue inmolado o sacrificado. Ambos tienen seguidores con el nombre del dirigente en su frente, ambos tienen cuernos, ambos se levantan a una vida nueva después de morir para ejercer autoridad sobre el mundo entero. Entonces lo que nos está diciendo Robert L. Thomas en el libro de los 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis, dice que no solamente el imperio romano resurgiría como el sistema del nuevo orden mundial, sino que el mismo gobernante, el anticristo, la bestia, va a imitar la muerte y la resurrección. Y el texto crítico del doctor Francisco Lacueva y también el Textus Receptus, el texto griego comunica que este gobernante será herido mortalmente y también revivirá. Entonces, como que comunica la idea de un posible atentado y que tal vez muere por la palabra que se emplea y que resucita delante del mundo entero. ¿Cuál será el misterio de esto? Solo Dios lo sabe. Y la gente que se va a quedar a la gran tribulación es la que va a conocer todas esas cosas. No me atrevo yo a brincar más allá de lo que Dios me permite. Pero de que el texto, el mismo texto griego y los intérpretes nos dan la idea de que imitará la muerte y la resurrección de Cristo, si Dios lo permite, es posible, porque tiene que ser un gran imitador. La gente tiene a Lucifer como un tonto. Yo entiendo que Lucifer fue rebelde y cayó, pero no es tonto, es intelectual, es terco, es necio, es rebelde, pero es sabio. En su maldad, en su error, si él pudo engañar la tercer parte de los ángeles de Dios en el cielo, ¿cómo cree usted que no puede engañar a un ser humano? Entonces, nomás examine cómo está el mundo. Dice el apóstol Juan: el mundo entero está influenciado por el maligno. Entonces, Lucifer no es cualquier mojigato, como la gente dice por ahí. Es un ser temible, siniestro y perverso y maestro del error y de mucho cuidado. Con él no se juega. Entonces, aquí es nosotros seguimos para terminar. Y con esto quiero concluir. Según la profecía, esto se va a cumplir después de la gran tribulación. Perdón, después del rapto de la iglesia durante la gran tribulación. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto? Porque todo esto se va a preparar, o como decimos antes, todo tiene que estar cocinado para que el anticristo se coma la carnada, ¿cierto, sí o no? Entonces todo tiene que estar listo ya. Entonces en Apocalipsis, me puede leer rápido, Apocalipsis capítulo 13, verso 4.
Y me puedes leer Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6, Miguelito, por favor. 13, verso 4. ¿Qué dice? De la siguiente manera. Dice, habla de una adoración abierta a Lucifer. Ajá. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En el verso 4 habla de una adoración. Entonces, cuando la bestia imita la muerte y la resurrección de Cristo, el mundo se va a maravillar y lo van a tomar como un Mesías, un falso Cristo. Y el mundo va a adorar al dragón, que es el padre de Lucifer. Es por eso que en el estudio de la marca de la bestia estudiábamos que es un pacto de alianza con Lucifer. Entonces, los adoradores de Lucifer, al ver ese milagro, se rendirán al anticristo y todas las naciones del mundo le rendirán culto y adoración, porque eso es lo que Lucifer ha querido desde el principio: sentarse en el trono en lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios y recibir adoración. Entonces, eso va a pasar en la gran tribulación. Hoy en día, antes del arrebatamiento de la iglesia, hemos mirado cómo la masonería se ha metido dentro de las iglesias evangélicas, que se hacen pasar por movimientos pentecostales o de cualquier categoría, con el aporte de prosperidad. No estoy diciendo que todos son satanistas o que todos son criminales, porque hay gente que son ecuménicos porque les gusta ser ecuménicos. Hay gente que son G12 porque les gusta ser G12, les gusta el movimiento liberal. Pero entre ellos hay gente ecuménicos, G12 y encuentristas que son satanistas, que hacen un pacto de alianza con el diablo de la masonería para tener riqueza, para tener prosperidad, para tener poder y para ser grandes. Entonces, esto es lo que dice claramente que los adoradores de Lucifer estarán en su máximo esplendor después del rapto de la iglesia, lo cual quiere decir que antes del rapto de la iglesia tiene que haber una gran cantidad de adoradores de Lucifer. Y los adoradores de Lucifer se encuentran entre los que adoran la calavera, en los que veneran al caballero de Cipriano, los que veneran a Baphomet, los que veneran por ejemplo, los que hacen un pacto de alianza con el crimen organizado, los de las iglesias de la prosperidad que hacen un pacto de alianza con la masonería y todas esas cosas. Entonces, esos son adoradores de Lucifer abiertamente y descaradamente. Es por esa razón que nosotros no podemos seguir el mensaje de la prosperidad. Yo creo que Dios bendice, creo que Dios suple, creo que Dios prospera, pero creo que lo hace Dios en la verdad, en la sana enseñanza, en la justicia y en la santidad de Dios. Ahora, estos movimientos buscan prosperidad haciendo un pacto de alianza con el Dios del ecumenismo, que no es el Dios de la Biblia, porque hay un único Dios verdadero y el ecumenismo dice que todas las religiones llevan al mismo Dios y no es cierto. Esa es la religión de la bestia anticristo y de la bestia falso profeta de estos últimos tiempos. Entonces, estos adoradores de Lucifer se encuentran en la iglesia ecuménica, se encuentran entre los brujos, hechiceros, ocultistas, satanistas, los adoradores de Baphomet y también los adoradores de los diablos del crimen organizado. Entonces, todas estas personas que hacen un pacto de alianza con la criminalidad, con la masonería, con la magia, con el ocultismo, todos esos son clasificados entre los adoradores de Lucifer previo al arrebatamiento de la iglesia. Y estamos viendo como lo que profetizó Gigi Ávila, que vendría un gran avivamiento del ocultismo en los últimos días en su libro Señales de su venida,
estamos viendo que lo que profetizó Gigi Ávila se está cumpliendo este 2022 con más fuerza. Entonces, después del rapto de la iglesia, tiene que haber adoradores de Lucifer en todo el mundo. Eso quiere decir que esos adoradores de Lucifer tienen que estar dentro de las iglesias evangélicas, y ya lo estamos viendo, que hay un supuesto espíritu que se hace pasar por el Espíritu Santo, que sana enfermos, que hace milagros y que aparentemente hace exorcismo o expulsión de demonios, imitando a la autoridad del Espíritu de Dios, pero que no es el Espíritu de Dios, porque ese espíritu es contrario a la santidad, contrario a la verdadera doctrina del Espíritu y contrario a la doctrina conservadora. Entonces, nos damos cuenta que ya estamos completamente preparados políticamente y religiosamente, porque el gobierno ya está listo, los adoradores de Lucifer ya están listos. Entonces nada más falta que venga el rapto de la iglesia. Ahora, otra cosa. Apocalipsis, te pedí que leyeras un verso, Miguelito. Apocalipsis 13, 5 y 6. Léelo, por favor. Sí, léelo en español. Apocalipsis 13, 7. Por favor. Léelo, por favor, Miguelito. 5 y 6. Rápido, porque el tiempo avanza. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ok, entonces dice que se le permitió, el 5 dice, se le dio una boca que hablaba grandes cosas. El texto crítico traduce con soberbia, o da a entender que habla con soberbia y con blasfemia, y se le dio con arrogancia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Quiere decir que cuando esta bestia va a estar en el poder, habrá una gran cantidad de santos de Dios en el cielo, incluyendo los ángeles. Y esto ha causado confusión en otros intérpretes. Cuando la iglesia se vaya, el anticristo va a abrir su boca contra Dios, contra los que moran en el cielo y contra el lugar celestial de Dios. Porque el diablo odia a Dios, odia a sus santos y odia a su pueblo. Entonces, dice que hablará blasfemias y hablará con arrogancia o con soberbia en contra de Dios. Entonces, ese hombre tendrá la encarnación total del mismo Lucifer. Ahora, si aplicamos este verso como un preludio antes de la manifestación del anticristo, previo al arrebatamiento de la iglesia, estamos viendo cómo en diferentes naciones del mundo se ha levantado una gran cantidad de predicadores que hablan blasfemias horrendas contra Dios, como la famosa esposa de Guillermo Maldonado, que decía que la palabra Shaddai para el Todopoderoso era teta grande o los pechos de una mujer enormes. También por ejemplo, como la famosa Ana Méndez, que decía que ella también por el Espíritu entró por la misma puerta donde entró Juan, y que también miró el tercer cielo y miró también el libro de Revelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miramos nosotros que ella también miró la misma visión, pero estamos oyendo de revelaciones y de blasfemias habían descaradas contra Dios. Como Miles Monroe, antes de caerse en el avión, decía que el mensaje del evangelio, que el rapto, y se burlaba de todo eso, que ese no era el evangelio, que nacer de nuevo no es el evangelio, y empezó a hablar blasfemias y a burlarse de Dios y de su palabra pública y abiertamente. Cash Luna se ha burlado del rapto de la iglesia.
Dante Gebel se ha burlado del arrebatamiento de la iglesia. Ronnie Chávez decía que se arrepentía de haber predicado un rapto por muchos años que ni siquiera existía. Entonces, otro decía que Cristo, dejes de esa tontería, que Cristo no viene, Cristo está aquí. Entonces, un montón de predicadores hablando blasfemias contra Dios y hablando pestes contra Dios, y la iglesia, cuando uno los denuncia y contrarresta sus herejías, luego dicen: no hay que hablar del ungido de Dios, eso no es de Jesús, eso no es de Dios, no tienes amor, tú no tienes a Cristo, tú no debes de juzgar, tú no debes de murmurar. Y te tildan como de lo peor, defienden al blasfemo y condenan al defensor de la fe. Eso es el espíritu de blasfemia que opera en los predicadores y en los defensores de cada uno de ellos. Cuando me tocó denunciar el movimiento corrupto de la prosperidad del señor Juan Carlos Harrigan, Moisés Bell y todo eso, Iván Albarrán también me decía que estaba embrujado, que estaba hechizado, que estaba equivocado. Me condenó a mí como un brujo y defendió al que verdaderamente era el brujo, el que se creía Dios, porque yo no me creo Dios, yo soy un ser humano, soy hijo de Dios por gracia y misericordia, pero estamos viendo que defienden a los blasfemos y condenan a los que defendemos el mensaje conservador de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando me tocó hablar acerca del asunto del rapto de la iglesia, en la iglesia de Wichita también, entonces les hablaba que tuvieran cuidado con la interpretación que usaban los ecuménicos, los G12 y los encuentristas, y me tildaron de arrogante, de soberbio, de mentiroso y de acusador y de rebelde. Entonces son cosas que nosotros estamos mirando en estos últimos días. Por ejemplo, el espíritu difamador. He mirado cómo han difamado a David Diamond, cómo han difamado a Antonio Bolaines, cómo han difamado también a Gary Lee, y les confieso, honestamente, yo amo y respeto a mis hermanos en la fe, pero no estoy de acuerdo con todo, para que sepan. Yo no voy de acuerdo con todo lo que ha dicho Antonio Bolaines. Tampoco voy de acuerdo con todo lo que ha dicho David Diamond, ni tampoco voy de acuerdo con todo lo que ha dicho Gary Lee. Tengo mis diferencias aún con ellos, pero no estoy en contra. Entonces, cuando se trata de la verdad y se trata de la sana doctrina, yo tengo respeto y tengo seriedad en esas cosas. Pero hay un espíritu de difamación que, aunque usted no lo sabe, gentes que utilizan la tecnología, gentes que utilizan, por ejemplo, sistemas de rastreo, gentes que utilizan la tecnología moderna, que dicen que no es un regalo, sino que es una arma y una estrategia para conquistar. Y utilizan radios secretos para enviarse mensajes corruptos, corrompidos, y los pastores criminales que se organizaron con el diablo de la masonería les llevan mensajes en secreto, ¿sí? Y les mandan mensajes en secreto. Escuchamos esto en el matrimonio fulano. Escuchamos, por ejemplo, que la hermana no atiende a su marido. Predícate este mensaje contra aquel hermano para desanimarlo, para desalentarlo. Predícate, diles que Dios te lo reveló, diles que Dios te dijo. Entonces los hermanitos ingenuos, ignorantes de estas cosas, entonces ellos dicen: wow, dicen, Dios me habló, Dios le habló al apóstol, Dios le habló al profeta. Mentira, fue el crimen organizado que está dentro de la iglesia. Se ponen de acuerdo para hackear la información en los dispositivos, se ponen de acuerdo para ellos después difamar a los matrimonios de sana doctrina, se ponen de acuerdo para después destruir la imagen y la reputación del mensaje conservador y del mensaje verdadero. Yo me di cuenta cuando difamaron a David Diamond, cuando publicaron en las redes sociales, donde grabaron en secreto a David Diamond en un error que cometió como hombre, como ser humano. Él no se dio cuenta, pero el crimen organizado de Latinoamérica
Entonces grabaron un radio secreto y después lo publicaron en YouTube diciendo que eso fue lo que dijo David Diamond. David Diamond ni siquiera se dio cuenta que lo estaban escuchando a través de su dispositivo. Entonces, todas esas cosas nosotros las hemos mirado a través de las difamaciones que le han hecho a los siervos de Dios a través de la historia. Entonces se ponen de acuerdo para desacreditar, por ejemplo, predicadores que están los hermanos dentro de la iglesia y están difame y difame a los pastores, denuncia y denuncia las debilidades y los pecados de los pastores, denuncia y denuncia a los hermanos que se equivocan. Los hermanos están en otra iglesia, y no se dan cuenta que en secreto, por eso no se graban en Facebook, por eso no se graban en YouTube, se dicen en secreto: oh, fulano cometió adulterio, fulano permite libertinaje en los altares, fulano es liberal, fulano no me apoya, fulano hizo esto, fulano hizo lo otro. Entonces nosotros estamos viendo que ese espíritu difamador y denunciador perverso opera en los pastores, en los púlpitos. Y esto fue lo que dijo. Búscame primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera a Timoteo 4:1. Búscamelo, por favor. Entonces, de acuerdo con el versículo que estamos leyendo, vamos a mirar, entre más pasa el tiempo, una gran cantidad de pastores, de evangelistas y de predicadores. Mi pastor Marcelino, antes de morir, me dijo, mi hijo, ten mucho cuidado con la gente que te relacionas. Cuando todavía estábamos relacionados con Rosa de Sharon Inc. en el estado de Texas, en Harris County. Dice, hay un evangelista que le mandan mensajes en secreto, él está predicando y secretamente en su dispositivo escucha: diles esto, así, así, porque esto está pasando en la familia fulana, en la casa fulana. Diles que Dios te lo reveló para que crean que Dios te usa y así la gente te dé las finanzas, te dé la ofrenda que tú te mereces. Entonces, estos predicadores criminales usan radios secretos, inventan revelaciones, esculcan secretamente los secretos de los hogares y luego lo publican en las iglesias como si fuera el Espíritu de Dios. Esos espíritus están en los púlpitos, esos espíritus están predicando en las iglesias, denunciando y difamando a las organizaciones y a los movimientos sin Biblia, sin razón y sin causa. Eso es un preludio previo al arrebatamiento de la iglesia, y eso es precisamente lo que se va a cumplir en su cabalidad durante la gran tribulación. El espíritu de blasfemia, el espíritu de difamación, de calumnia, el espíritu del anticristo que predica en los púlpitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo ya lo había dicho. Léelo, Miguelito, fuerte. Sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que el Espíritu Santo Santo ya había revelado al apóstol Pablo lo que el espíritu del anticristo, contrario al Espíritu Santo, iba a hacer. Iba a levantar predicadores, iba a levantar maestros y evangelistas que iban a hablar blasfemias desde los púlpitos contra otros pastores, contra otros hermanos, con el propósito de desacreditar a todo el mundo y quedar ellos como el number one. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí en el mundo, como yo anduve embrujado y fue parte del satanismo que me tocó vivir, una de las cosas que hace el espíritu del satanismo o el espíritu del crimen organizado, cuando hay un poderoso, no puede haber dos poderosos en el terreno. Tiene que haber uno que gobierne el territorio.
Y cuando hay unos que se consideran amenaza, los espíritus de difamación comienzan a desacreditar los que consideran amenaza para que les den de baja y para que los maten y para que sentirse seguros. Los pastores criminales del diablo de la masonería, ellos, cuando quieren ser el número uno, comienzan a desacreditar a todos los pastores de la organización. Comienzan a desacreditar a todos los hermanos del movimiento y dicen, Dios me dijo, y dicen, Dios me habló y Dios me reveló, para que la gente crea que son usados por Dios y después ellos ser el número uno. Entonces ese tipo de diablo, ese tipo de espíritu está en los púlpitos de las iglesias, con figuras pastorales, con maestros de escuelas dominicales, con evangelistas. Y esto es lo peligroso, que estamos viviendo tiempos peligrosos donde nosotros, por predicar estos mensajes, nos pueden mandar a matar y nos han mandado a matar y también nos difaman y nos calumnian. Por ejemplo, hemos mirado noticias como han mandado a matar a David Aymon, lo mandaron a secuestrar, mandaron a matar al hermano Antonio Bolaines en varias ocasiones. Entonces, yo me he visto en peligros a causa del evangelio. Entonces, no soy el único. Cuando uno habla estas cosas, hay amenazas, persecución y peligros de perder la vida a causa de la predicación del evangelio. Tenemos que tener los pantalones bien puestos, tenemos que tener la cobertura de la sangre de Jesús y la autoridad del Espíritu Santo para ser los héroes de la fe que Dios necesita, porque las almas se están perdiendo. La gente está siendo engañada. Estos lobos rapaces se están llevando las almas a la condenación y al infierno. Y nosotros tenemos que honrar a Cristo, honrar la sangre de Jesús y ser buenos soldados, buenos mensajeros de Cristo y pagar el precio así como Dios nos lo ha enseñado en la persona de Jesucristo. En este tiempo faltan hombres y mujeres valientes con los pantalones donde son, con las faldas donde son, dispuestos a morir si es necesario por la causa del Evangelio de Jesucristo. Entonces, recuerdo que hace poco anduve predicando en una tierra, en un pueblo donde hay matones peligrosos, donde han salido matones de lo más extraordinario. Por ejemplo, como mi primo José fue uno de los matones más temidos de mi pueblo. Por ejemplo, como mi primo, o mi otro primo Pedrito Córdoba, que también ya murió, que mandaron a un especialista a matarlo porque era un combatiente y combatía al gobierno. Entonces el gobierno tuvo que tomar medidas y bajarlo. Entonces anduve predicando entre gente peligrosa, hablando la palabra entre gente poderosa, y vi la mano de Dios, vi la gloria de Dios. Mi madre me decía, mi hijo, no prediques. Mi hijo, aquí no quieren a Cristo, te van a matar, estás en peligro. Le digo, mamá, mi vida está en las manos de Dios. Dios tiene el control. Una llama ardía en mi corazón por predicar el evangelio, predicar la salvación, hablar la palabra, hablar el mensaje. Y Dios me dio autoridad, Dios me dio cobertura, y por la gracia de Dios, aquí estoy con mi familia. Entonces, hemos visto la mano de Dios entre gente poderosa, entre gente peligrosa, y Dios nos ha respaldado. Hace falta de ese tipo de gente hoy en día en las iglesias. Con cualquier vientecito les dicen algo, ya no quiero predicar. Cualquier tropezón o algo, se desalientan, ya no quieren continuar. Nosotros debemos de imitar el ejemplo del apóstol Pablo, donde dijo, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por el evangelio de Jesucristo. Esas palabras no cualquiera tiene el valor de decirlas. Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo donde casi nos sentimos en la gran tribulación, donde la persecución y la difamación contra los verdaderos siervos de Dios es una guerra encarnizada. Por ejemplo, nosotros, pues por la gracia de Dios, y yo no incito a la violencia, pero yo tengo que
yo tengo que practicar defensa personal, porque al hablar esta palabra, de repente uno se encuentra cualquier hombre peligroso y yo tengo que estar capacitado bajo la autoridad del Espíritu Santo para desarmar a cualquier delincuente. Entonces, esto no es cosa de juego. En la guerra contra el reino de Dios y el reino de las tinieblas, es una guerra encarnizada y a muerte. Nosotros tenemos que estar armados por todos lados. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, y Apocalipsis, verso 8, no sé si tú tienes Apocalipsis, verso 7, hermana Pati. Apocalipsis 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces tendrá el control sobre el mundo entero y hará una guerra encarnizada contra los santos. Estamos viendo cómo el espíritu del anticristo está haciendo una guerra encarnizada, amenazas e intentos de homicidio contra verdaderos siervos de Dios. Entonces, esto es lo que sucede. En Apocalipsis 13:8 dice de la siguiente manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, los únicos que van a adorar a Lucifer y a la bestia anticristo durante la gran tribulación son aquellos que no tienen a Cristo. Y actualmente, los que han apostatado y los que se han entregado al diablo de la masonería en la prosperidad son adoradores de Lucifer, y solamente un milagro los puede rescatar. Entonces, todo aquel que adora al Dios de la prosperidad, al Dios del ecumenismo, del G2 y de los encuentros, está endemoniado, está poseído y es parte de los adoradores de Lucifer de estos últimos tiempos. Por ejemplo, dice que habrá una guerra a muerte con el anticristo. En Apocalipsis 13, verso 9, y con esto estoy terminando, y 10, dice de la siguiente manera: si alguno tiene, oiga, si alguno tiene oído, oiga. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos están oyendo? Si tiene oído, oiga. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia, la fe de los santos. En otras palabras, el texto griego nos habla de la perseverancia y nos habla de no perder la fe en medio de la persecución, en medio de la matanza, en medio de la guerra y de la masacre que va a haber durante la gran tribulación. Los cristianos de esa época tendrán que morir como mártires de la fe, porque Dios le dará permiso al anticristo de hacer guerra contra los santos y vencerlos, como lo acabas de leer. Entonces, en este tiempo, nosotros estamos mirando que hay una persecución encarnizada de parte del diablo y de parte de los adoradores de Lucifer en las iglesias, entre comillas, cristianas, que no son cristianas. Amenazas, intentos de homicidio y todas esas cosas, testimonios de cómo también mataron a uno de los amigos de Adán Andrade, y de cómo mandaron a matar también al curita, lo balacearon en Latinoamérica, un sacerdote católico. Entonces hemos mirado testimonios. Al padre Alberto lo mandaban a matar seguido, y nosotros, por predicar este mensaje de Apocalipsis, de la sana doctrina previo al arrebatamiento de la iglesia, también hemos tenido que pasar rechazo, desprecio, persecución y el odio y el aborrecimiento de los adoradores de Lucifer y de los que no quieren nada con Cristo. Entonces, habla aquí en el verso 10 de que posiblemente el texto griego comunica de que hay una posibilidad de que los creyentes, al ver la persecución encarnizada, se van a matar con los adoradores del anticristo. Va a haber una guerra a muerte. Y dice que los que maten a espada, también a espada morirán. O sea, en otras palabras, que aunque ellos se defiendan en aquel tiempo, aunque ellos logren ejecutar a algunos de sus enemigos, no podrán evitar ser eliminados por el anticristo, porque Dios le permitirá al diablo y al anticristo hacer guerra contra los santos de Dios y matarlos. Ahora, también la profecía dice que se salvará un remanente. Cuando Jesucristo regresa,
todo Israel será salvo, pero la iglesia, la buena noticia es esto. La buena noticia es que la iglesia nos vamos a ir con el Señor. Si nosotros guardamos nuestro testimonio, si guardamos nuestra comunión con Dios, nuestra oración, consagración, en ayuno, en oración, en consagración, santificación, y vivimos para Dios, guardándonos de corazón sincero, aunque haya desprecio, persecución y rechazo, Dios nos va a llevar en el rapto de la iglesia. Y si Dios quisiera que algunos de los creyentes fieles en esta época llegáramos a dar testimonio como mártires de la fe, Él se encargará de darnos el poder y la fuerza para pagar el precio. Entonces, yo le sigo pidiendo, no quiero hablar neciamente como el apóstol Pedro, le sigo pidiendo que me preserve la vida para ganar almas para Cristo, para rescatar hermanitos inocentes de las iglesias falsas y para ganar a los pecadores para Jesús cuanto más se pueda antes del rapto de la iglesia, porque para eso Dios nos salvó, para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos ha dado el ministerio para enseñar. Entonces, ¿quieren algo, una pregunta, un comentario? ¿Quieres invitar a la audiencia o los familiares que nos escuchan? ¿Quieres decirles algo de parte de Dios? ¿Quieres motivarles a buscar a Dios ahorita que se puede? ¿Compartir algo? No, solamente decir un texto bíblico donde dice que quién habitará en tu tabernáculo, dice, limpio de manos y puro de corazón. Amén. Entonces, la importancia de nosotros como cristianos guardar nuestro corazón limpio y llevar una vida íntegra y recta delante de Dios. Y como tú acabas de decir, o como has dicho en otras ocasiones, mejor dicho, perfectos no lo somos, tenemos faltas, errores, pero cuando uno se arrepiente, dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Entonces, eso es para la iglesia, y para los que no conocen del Señor, les invitamos a que reciban a Jesucristo en su corazón, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Hoy es el día de salvación. Nadie te garantiza que el día de mañana tú vas a vivir. Les invitamos que reflexionen que los tiempos que estamos viviendo, si ahorita la violencia va en aumento, la escasez de alimentos, las guerras por donde quiera, terremotos por donde quiera, entonces Cristo es la respuesta. Cristo te ama, Él murió en la cruz para perdonar tus pecados y darte una vida eterna. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No rechaces, amigo, la vida eterna que Cristo te ofrece, porque después va a ser demasiado tarde. Dios les bendiga. Miguelito, ¿quieres compartir algo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces, de esta manera, y yo como cristiano les quiero entregar un mensaje para los últimos tiempos. No soy un hombre que incita a la violencia, porque Dios quiere que seamos un reino de paz. Pero nosotros los cristianos tenemos esposa, tenemos hijos, seres queridos, y cuando uno predica la sana doctrina en estos últimos tiempos, nos vemos amenazados por peligros, por delincuentes, porque los falsos maestros se ha visto que mandan a matar a los hermanos fieles en la fe. Entonces, yo hago una recomendación pública. La defensa personal con justicia no es pecado. Y esto lo sabe la gente del gobierno. Defenderte con justicia, defender tu esposa y tu hijo es bíblico. En la enseñanza general de las Escrituras dice que al antiguo Israel lo mandaron a matar con una ley injusta, una ley criminal, porque lograron seducir y engañar al rey de aquel tiempo, en la época de la reina Esther. Y dice que Dios milagrosamente le concedió
a los judíos defenderse y así eliminaron a sus enemigos. Entonces nosotros, en un atentado, si tenemos la oportunidad de salir huyendo, hay que huir. Porque como dice el dicho, más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Pero si no tienes escapatoria y no tienes salida, y la defensa personal es la única arma que tú tienes disponible para el momento para proteger a tu mujer y a tus hijos, yo te recomiendo como cristiano en la fe que practiques artes marciales, que estudies cualquier arte marcial íntegro, con rectitud, para seguridad tuya, para seguridad de tu casa y de tu familia, porque uno nunca sabe qué tipo de gente querrá invadir tu casa en un tiempo. ¿Con qué gente peligrosa te puedes encontrar en el trabajo? ¿Con qué gente peligrosa te puedes encontrar en la tienda? Ya no estamos viviendo en la época aquella, estamos viviendo en el 2022, donde la maldad ha aumentado en extremo. Recomiendo como predicador cristiano, busca la manera de aprender defensa personal que te será de gran bendición. No lo recomiendo para criminalidad, sino para defensa justa, en el nombre maravilloso del Señor. Es necesario, hermanos, que estemos preparados en todo. Dicen, no le haga caso a los pastores hipócritas, a los maestros hipócritas, que no, que eso es violencia, que eso es pecado. Yo espero ver si mandan a matar a uno de ellos, a ver si no se van a defender. Si se le meten a su casa y que quieran matar a su mujer y a sus hijos, les garantizo que se van a defender como fieras, porque no van a querer que maten a sus hijos. Los más hipócritas son los primeros que brincan en la mera hora. Entonces yo no quiero hacer eso. Yo quiero recomendar, hermano, que te prepares, que estudies defensa personal, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay criminales dentro de la iglesia y necesitamos estar armados en el nombre maravilloso del Señor. Entonces, la gente no entiende, la gente no cree, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios, también tenemos la potencia militar de desarmar también a cualquier delincuente que quiera sobrepasarse. Entonces nosotros vamos a pelear la buena batalla en el nombre del Señor. Entonces, adelante, hermanos, y no incito a la violencia, y yo invito a que seamos sabios. Un hombre preparado vale por dos. Bueno, entonces, de esta manera, Dios les bendiga, damos gracias a Dios y toda la gloria es para el Señor. Entonces, inclinamos nuestro rostro, oramos a Dios. Padre maravilloso, Dios, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Dios, y te damos toda la gloria y la honra, y dale sabiduría, revelación, discernimiento y entendimiento a mis hermanos en la fe en estos tiempos peligrosos, porque necesitamos, oh Dios mío, la autoridad de tu Espíritu Santo, y necesitamos estar fuertes y preparados, Dios mío, para cualquier enfrentamiento espiritual o para cualquier confrontación de cualquier índole. Dios mío, danos la fuerza, la autoridad y la unción de tu Espíritu de Dios para seguir adelante, luchando, venciendo, perseverando, y en el momento del peligro, Dios mío, evítanos, Dios mío, la necesidad de usar cualquier arma física, sino que la unción de tu Espíritu Santo someta a nuestros enemigos, someta a los criminales en las iglesias y sujete al espíritu Lucifer, y nos des la fuerza, la unción, la autoridad para continuar y seguir adelante. De antemano, Dios, la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento son tuyos, y toda la gloria, la honra, el reconocimiento son para ti, en el nombre maravilloso de nuestro Dios, de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Padre celestial, espero que tu Espíritu Santo les enseñe y les muestre lo que con mi entendimiento humano no le puedo enseñar a la gente. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. De esta manera, Dios les bendiga. Disculpen la tardanza, y nos miraremos a la próxima con otro tema apocalíptico. Gracias.
that we are living now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Importantes del programa de gobierno mundial del anticristo es hacer guerra contra los santos, guerra contra los cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, se hayan quedado en la gran tribulación, y los judíos piadosos mesiánicos que no van a querer hacerse marcar en la frente o en la mano derecha, y no van a querer adorar, al igual que el resto de los cristianos, la imagen de la bestia y a la misma bestia. La palabra nos enseña que el anticristo, teniendo autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, teniendo autoridad mundial, ha de hacer guerra. Escúchalo bien, guerra es guerra, guerra contra los santos, guerra contra el pueblo de Dios, y los vencerá, porque está así escrito en la palabra. Lo que ocurrió con Hitler bajo la Alemania nazi y el holocausto judío será una pequeña, tan terrible las persecuciones que se llevarán contra los cristianos, contra el pueblo del Señor. La actitud de todos los ciudadanos del mundo será abrumadora y venenosamente anticristiana. Los cristianos estarán en total pobreza, porque tiempo antes del arrebatamiento seremos despojados de todo. La civil en las calles ha de ser en contra de los cristianos, ha de llegar a niveles inauditos, ha de haber anticristianismo por doquier. La violencia física contra cristianos, contra judíos, ha de ser cosa de todos los días. Sucederán disturbios anticristianos en todo el mundo. La violencia general anticristiana y antijudía piadosa será total.